La puerta se cerró con un estruendo que reverberó en el pasillo del edificio de apartamentos en el centro de Madrid. Y Javier se encontró solo en la calle. Con una mochila raída a sus pies y el eco de las palabras de su padre resonando en su cabeza: no eres mi hijo. El aire frío de la noche otoñal le mordió la piel. Pero el dolor más profundo era el de la traición familiar. Un vacío que lo dejó tambaleante como si el mundo se hubiera inclinado de golpe. En ese instante, con solo 22 años y sin un euro en el bolsillo, Javier comprendió que su confesión había destruido el frágil equilibrio de su vida, lanzándolo a un abismo de incertidumbre donde cada paso adelante parecía un salto al vacío. Javier caminó sin rumbo por las calles empedradas del barrio de Malasaña, donde la vida nocturna bullía con risas y música que contrastaban con su desolación interna. Sus pensamientos se arremolinaban como hojas secas en el viento. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba el momento exacto en que decidió contarle a su familia. Era una cena familiar típica, con su madre sirviendo paella y su padre hablando de fútbol. Javier había ensayado las palabras 1000 veces en su mente. Pero cuando las pronunció: soy gay, el silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre, un hombre conservador de 50 y tantos años, veterano de la policía, se levantó con el rostro enrojecido de furia. «Esto es una vergüenza para la familia», gritó, mientras su madre lloraba en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. La discusión escaló rápidamente: acusaciones de haber fallado como padres, referencias a la iglesia y a lo que dirían los vecinos. Javier intentó explicar que no era una elección, que era quien era. Pero sus palabras se perdieron en el torrente de ira. Al final, su padre le dio un ultimátum: renuncia a eso o vete. Javier, con el corazón latiendo a 1000, eligió ser fiel a sí mismo. Y ahora pagaba el precio. Las horas se estiraron en la oscuridad. Javier se sentó en un banco del Parque del Retiro, envuelto en su chaqueta fina, observando a las parejas que paseaban de la mano. La envidia lo carcomía. ¿Por qué ellos podían ser libres y él no? Pensó en sus amigos. Pero la vergüenza lo detenía. No quería ser una carga. No quería ver la lástima en sus ojos. Su teléfono vibraba con mensajes de su hermana menor. Elena, de 18 años. Javi, ¿dónde estás? Papá está furioso. Pero mamá llora por ti. Vuelve. Por favor. Respondió con un breve «estoy bien», mintiendo para no arrastrarla al conflicto. Elena siempre había sido su aliada, la única que sospechaba algo y lo animaba en secreto. Pero involucrarla ahora solo empeoraría las cosas. La familia García era un pilar de tradiciones, católicos devotos, con raíces en un pueblo conservador de Andalucía. Javier sabía que su orientación sexual era vista como una afrenta a todo eso. Un pecado que manchaba el honor familiar. Al amanecer, el hambre y el frío lo obligaron a moverse. Caminó hacia el centro, donde las cafeterías comenzaban a abrir. Entró en una pequeña, llamada El Rincón del Café, atraído por el aroma a espresso fresco. Pidió un café negro con los últimos céntimos que encontró en su bolsillo. Y se sentó en una esquina, observando al dueño. Un hombre de unos 35 años con barba recortada y ojos amables. Miguel. Como rezaba la placa en su delantal. Atendía a los clientes con una sonrisa genuina, charlando sobre el clima o el último partido del Real Madrid. Javier lo miró de reojo, sintiendo una punzada inexplicable de conexión. Miguel notó su mirada y se acercó. ¿Todo bien, chico?
Pareces haber pasado una mala noche. Javier dudó. Pero algo en la voz cálida de Miguel lo hizo hablar. Mi familia me echó de casa anoche. Confesó. Sorprendido por su propia franqueza. Miguel frunció el ceño. Pero no con juicio. Sino con empatía. Lo siento mucho. Si necesitas algo, quédate aquí un rato. El café es por cuenta de la casa. La conversación fluyó con naturalidad. Miguel le contó que había abierto el café hacía 5 años. Después de dejar un trabajo corporativo que lo asfixiaba. La vida es demasiado corta para fingir ser quien no eres. Dijo. Y Javier sintió que esas palabras iban dirigidas a él. Compartieron anécdotas. Javier habló de su pasión por la literatura. Como estudiaba filología en la universidad antes de que todo se derrumbara, Miguel mencionó su amor por la cocina y cómo el café era su refugio. Pero Javier guardó silencio sobre el motivo real de su expulsión. Temiendo el rechazo. Miguel. Intuitivo. No presionó. En cambio, le ofreció un trabajo temporal, ayudar en la limpieza a cambio de comida y un lugar para dormir en el sofá del almacén. Javier aceptó. Agradecido. Pero con una guardia alta. ¿Por qué un desconocido sería tan amable? En su mente, las dudas se entretejían con la esperanza. Esa noche, acurrucado en el sofá improvisado, Javier lloró en silencio, preguntándose si esta era una oportunidad o solo un respiro temporal antes de más dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de rutinas nuevas. Javier limpiaba mesas. Servía cafés y observaba a Miguel con creciente admiración. El hombre era un enigma, soltero. Dedicado al café. Con un aire de melancolía que asomaba en momentos de quietud. Una tarde. Mientras ordenaban el inventario. Miguel compartió un pedazo de su pasado. Perdí a mi hermano mayor hace años. Era gay. Y la familia no lo aceptó. Se fue y nunca volvimos a saber de él. Javier se tensó. Sintiendo un eco en esas palabras. ¿Qué pasó? Preguntó con voz temblorosa. Miguel suspiró. Mi padre era estricto. Como muchos de esa generación. Lo echaron. Y él desapareció. Me arrepiento de no haberlo defendido más. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Era esto una señal? Decidió no revelar nada aún. Pero la confianza crecía. Sin embargo, las llamadas de su familia no cesaban. Su madre le escribió, ven a casa. Hijo, podemos hablar. Pero su padre era inflexible. Javier se debatía entre el anhelo de reconciliación y el miedo a renunciar a su identidad. La tensión interna lo consumía. Cada noche, revivía la escena de la expulsión. Cuestionando si había sido egoísta al confesar. ¿Valía la pena el dolor? La sociedad española había avanzado, el matrimonio gay era legal desde 2005. Pero en familias como la suya, los prejuicios persistían. Arraigados en la tradición católica y el machismo. Javier leía noticias sobre discriminación en su teléfono prestado. Sintiéndose parte de una lucha mayor. Una noche. Después de cerrar el café. Miguel lo invitó a una cerveza. Sentados en la terraza. Hablaron de sueños rotos. A veces. Ser fiel a uno mismo cuesta todo. Dijo Miguel. Javier. Con el alcohol aflojando su lengua.
Confesó, me echaron porque soy gay. Miguel no se inmutó, en cambio. Lo miró con comprensión. ¿Lo sospechaba? Y no cambia nada. Eres bienvenido aquí. En ese momento, Javier sintió un alivio abrumador. Pero también el inicio de algo más profundo. Un lazo que lo aterrorizaba y atraía a partes iguales. Los días se convirtieron en semanas. Y el café se transformó en el ancla de Javier en medio del caos. Cada mañana, ayudaba a Miguel a preparar las mesas. Y las conversaciones se volvían más íntimas. Miguel compartía historias de su juventud en Sevilla, donde creció en una familia obrera, con un padre autoritario que valoraba la hombría por encima de todo. Mi hermano, Carlos, era diferente. Amaba el arte, la música. Pero cuando salió del armario, fue como si hubiera traicionado al clan entero. Javier escuchaba, identificándose con cada palabra. Él mismo había ocultado su orientación durante años, fingiendo interés en chicas para encajar. En el instituto, había sufrido bullying sutil, chistes, miradas. Ahora, en el café, encontraba un espacio seguro. Pero la culpa lo carcomía. ¿Estaba imponiéndose a Miguel? ¿Y si su presencia atraía problemas? Una tarde, Elena apareció en el café. Javier la vio entrar, con los ojos enrojecidos, y el corazón se le aceleró. Javi, mamá está destrozada. Papá no habla de ti. Pero sé que se arrepiente en silencio. Se sentaron en una mesa apartada. Y Javier le contó todo, la expulsión, la vida en la calle, el refugio con Miguel. Elena lo abrazó. Pero advirtió, papá dice que si vuelves, tienes que corregirte. Va a la iglesia todos los días, rezando por ti. Javier sintió una oleada de ira. ¿Corregirse? Como si fuera una enfermedad. Rechazó la idea. Pero el conflicto interno lo desgarraba. Amaba a su familia. Pero no podía negar quién era. Elena se fue prometiendo mediar. Pero Javier dudaba. Esa noche, le contó a Miguel sobre la visita. Las familias son complicadas, dijo Miguel. Pero a veces, el amor verdadero requiere sacrificios. Sus palabras resonaron. Y Javier notó cómo sus miradas se prolongaban, cargadas de una tensión no dicha. La rutina se vio interrumpida por un incidente. Un cliente habitual, un hombre mayor con aire conservador, oyó a Javier hablando por teléfono con un amigo sobre una marcha del orgullo. Estos maricones están por todas partes, murmuró lo suficientemente alto para que Javier lo oyera. El joven se tensó. Pero Miguel intervino, en mi café. El respeto es obligatorio. Si no le gusta, la puerta está abierta. El cliente se fue refunfuñando. Y Javier sintió gratitud mezclada con admiración. ¿Por qué lo defendiste?, preguntó después. Miguel se encogió de hombros. Porque es lo correcto. Mi hermano merecía eso y no lo tuvo. En ese momento, Javier sintió un cosquilleo en el estómago. Una atracción que iba más allá de la amistad. Miguel era atractivo, con su barba y su sonrisa. Pero también representaba estabilidad. Sin embargo, Javier se reprimía,
era vulnerable. Y confundir gratitud con amor podía ser un error fatal. La presión familiar escaló. Su padre lo llamó una noche: vuelve a casa. Pero deja esa tontería atrás. Podemos enviarte a terapia. Javier colgó, temblando de rabia. ¿Terapia de conversión? Sabía que era ilegal en España desde hacía años. Pero el mero sugerimiento lo hería. Investigó en Internet, leyendo testimonios de otros gays que habían sufrido rechazo familiar. Se sintió parte de una comunidad invisible, luchando contra prejuicios arraigados. Miguel, notando su angustia, lo invitó a un paseo por la Gran Vía. Caminaron bajo las luces neón, hablando de identidad. Ser gay no es una elección. Pero cómo vivirlo sí lo es, dijo Miguel. Javier confesó sus miedos: el abandono, la soledad. Miguel lo miró intensamente. No estás solo. Sus manos se rozaron. Y Javier sintió un chispazo. Pero retrocedió, temiendo complicar las cosas. Una semana después, la traición llegó de donde menos lo esperaba. Elena, presionada por sus padres, reveló la ubicación de Javier. Su padre apareció en el café, con el rostro endurecido. Ven conmigo, hijo. Esto termina ahora. Javier se negó, y la discusión atrajo miradas. Miguel se interpuso: señor, respete su decisión. El padre lo miró con desprecio. ¿Quién eres tú? ¿Su amante? Las palabras dolieron como un puñetazo. Javier defendió a Miguel, pero el padre se fue prometiendo arreglarlo. Esa noche, Javier lloró en los brazos de Miguel, quien lo consoló con palabras suaves. No dejes que te rompan. En la intimidad del almacén, sus labios se encontraron en un beso impulsivo, cargado de emoción. Javier se apartó, confundido. ¿Era real o solo consuelo? Miguel lo miró con seriedad. No lo planeé, pero siento algo por ti. Javier, abrumado, huyó a la calle, debatiéndose entre el deseo y el miedo a más pérdidas. Los días siguientes fueron tensos. Javier evitaba el contacto físico, pero la atracción crecía. Trabajaban en silencio, con miradas cargadas. Miguel respetaba su espacio, pero compartía más de su pasado, como había cuestionado su propia sexualidad después de perder a su hermano. Me di cuenta de que soy bisexual, pero lo oculté por miedo. Javier se abrió: sus primeras crush en el colegio, el aislamiento. La conexión se profundizaba, pero la sociedad acechaba. Noticias de ataques homofóbicos en Barcelona lo inquietaban. ¿Valía la pena arriesgarse? Una noche, después de cerrar, Javier cedió. Se besaron de nuevo, esta vez con pasión contenida, explorando un territorio nuevo. Pero al amanecer, la duda regresó. ¿Estaba listo para esto? ¿Con su vida en ruinas? La relación entre Javier y Miguel evolucionó en secreto. Un bálsamo en medio del tormenta. Se encontraban en momentos robados: un toque en la cocina, una mirada en el bullicio del café. Javier se mudó oficialmente al pequeño apartamento arriba del local, y las noches se llenaban de conversaciones profundas. Miguel cocinaba cenas sencillas,
tortilla española, gazpacho, y hablaban de sueños. Javier quería retomar sus estudios, Miguel. Expandir el café. Pero la felicidad era frágil. Javier recibía mensajes anónimos: pecador. Regresa o sufre. Sospechaba de su padre. Pero no tenía pruebas. La paranoia crecía. Y se preguntaba si su elección había sido egoísta, dañando a todos. Un día, Elena volvió. Esta vez con noticias alarmantes. Mamá está enferma. Javi, El estrés la ha debilitado. Papá culpa a tu elección. Javier sintió culpa aplastante. ¿era responsable? Decidió visitar a su madre en el hospital. A pesar del riesgo. Allí. La encontró pálida. Conectada a monitores. Hijo. Te echo de menos. Susurró. Javier lloró. Pero cuando su padre entró, la tensión explotó. Si no cambias, no vuelvas. Javier se fue destrozado. Cuestionando todo. De vuelta con Miguel. Confesó sus dudas. Tal vez deba fingir. ¿Por ellos? Miguel lo abrazó. Eso te destruiría. El amor no es condicional. Pero Javier se debatía: elegir familia o autenticidad. La sociedad añadía presión. En una manifestación contra la homofobia en la Puerta del Sol, Javier y Miguel fueron juntos. De la mano. Gritaban consignas. Sintiéndose empoderados. Pero al volver, encontraron el café vandalizado, vidrios rotos. Pintadas con insultos. ¿Coincidencia? Se preguntó Javier. La policía investigó. Pero sin pistas. Miguel. Estoico. Lo arregló todo. Pero Javier se sentía culpable. Traje esto aquí. Miguel lo negó: luchamos juntos. La intimidad creció. Pero sin cruzar límites físicos explícitos, era emocional. Un apoyo mutuo en la adversidad. Entonces, el secreto salió a la luz. Un amigo de la familia vio a Javier con Miguel y lo contó. Su padre irrumpió de nuevo. Esta vez con aliados: un sacerdote del pueblo. Esto es una aberración. Ven a terapia o te desheredamos. Javier se negó. Pero el sacerdote habló de salvación eterna, avivando miedos arraigados. Miguel defendió: el amor no es pecado. El padre, furioso, reveló algo impactante: Miguel, ¿no le has dicho quién eres? Javier miró confundido. Miguel palideció. No es el momento. Pero el padre insistió: pregúntale por Carlos García. Javier se heló. ¿García? Su apellido. La revelación golpeó como un rayo. Miguel confesó: Carlos era mi hermano. Tu padre es mi tío. Somos primos lejanos. Javier retrocedió. Horrorizado. ¿Cómo? Miguel explicó: su familia se distanció cuando Carlos salió del armario y desapareció. Miguel cambió su apellido materno para empezar de nuevo. Pero reconoció a Javier por fotos familiares. Te ayudé porque vi a Carlos en ti. Javier sintió traición. ¿Todo fue por piedad? ¿El beso? Miguel negó: al principio sí.
Pero me enamoré de verdad. Javier huyó, sintiéndose manipulado. Amor o obligación familiar. Los días siguientes fueron un infierno. Javier se mudó con un amigo, ignorando llamadas de Miguel. Reflexionaba, el lazo secreto explicaba la amabilidad inicial. ¿Pero invalidaba los sentimientos? La familia presionaba, su madre mejoraba. Pero condicionada a su regreso. Elena me dio, Miguel te quiere de verdad. Papá lo odia por lo de Carlos. Javier se debatía en un mar de emociones, amor, traición, Lealtad. ¿perdonar a Miguel? ¿Reconciliar con la familia? Cada decisión tenía un precio. Javier vagaba por Madrid, perdido en pensamientos. El secreto de Miguel lo había sacudido, un lazo familiar oculto. Un eco de pérdidas pasadas. ¿Era coincidencia o destino? Decidió confrontarlo. Volvió al café, donde Miguel lo esperaba con ojos cansados. Lo siento. Debí decírtelo antes. Javier exigió detalles. Carlos había huido a Barcelona, donde murió en un accidente. ¿Solo? Miguel, culpándose, juró ayudar a otros como él. Cuando te vi, fue como una segunda oportunidad. Javier lloró, ¿y nosotros? Miguel afirmó, es real. Pero entiendo si no puedes. Se abrazaron. Pero Javier necesitaba tiempo. La familia convocó una reunión. En la casa de siempre. Su padre lo miró con mezcla de ira y remordimiento. Carlos destruyó a mi hermana. No quería lo mismo para ti. Javier replicó, Carlos necesitaba amor. ¿No rechazo? Su madre intervino, hijo. Te aceptamos como eres. Papá. Di algo. El padre, quebrado, admitió, me equivoqué. El miedo me cegó. Javier sintió alivio. Pero cuestionó, ¿era genuino o por la enfermedad de su madre? Aceptó una tregua tentativa. Pero no renunció a Miguel. La reconciliación fue gradual. Javier volvió a casa. Pero visitaba a Miguel. La relación se fortaleció, navegando el lazo familiar. Pero surgió un dilema ético, ¿contar a la familia sobre ellos? Miguel presionaba por honestidad, Javier temía más rupturas. En una cena familiar. Lo reveló, Miguel y yo estamos juntos. El padre explotó, es familia. Pero Elena defendió, no son primos directos. Y el amor no ve eso. La discusión escaló. Con argumentos morales, ¿era incesto? ¿O solo prejuicio? El padre se fue. Pero la madre quedó, si te hace feliz. Lo acepto. Meses después. La tensión culminó. El padre, enfrentando su pasado, contactó a Miguel. Se reunieron en el café, reviviendo viejos dolores. Perdí a Carlos por mi rigidez. No perderé a Javier. Miguel perdonó. Y sellaron una paz frágil. Javier y Miguel consolidaron su relación, enfrentando miradas sociales, pero fortalecidos. Javier retomó estudios. Miguel expandió el negocio. Pero las cicatrices permanecían, daños emocionales. Elecciones controvertidas. Al final, Javier reflexionaba, había pagado un alto precio por su verdad. Pero ganado libertad. Fue correcto priorizar su identidad sobre la familia.
O egoísta.